Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ateólogos, un segmento de nuestra experiencia atea dedicado al análisis crítico de los textos de la religión desde un punto de vista escéptico y libre de sesgo espiritual o sesgo religioso o creencia en un Dios. Así que estoy encantado de estar aquí. Mi nombre es Mark Peralta. Y hoy les tenemos un episodio especial donde les quiero compartir una entrevista telefónica que tuvimos Alma Tadero y yo, con Fesofos, el cual es un podcast en Spotify dedicado a la apologética cristiana. Así que fue una conversación muy interesante. Tocamos bastantes temas referentes a los argumentos en favor del teísmo. Hablamos acerca de la ciencia. Y creo que pues llegamos a un punto en que realmente no podían objecionar más a mi ateísmo y realmente no pudieron responder algunas preguntas que yo les hice que me cambiaron el tema. Estuvo muy amena la conversación. Yo creo que se aprendió bastante, así que sé que les va a gustar. Así que vamos a mostrarles eso. Lo único fue que fue una conversación telefónica, así que me van a disculpar porque no va a ser el video usual que acostumbramos a tener aquí en nuestra experiencia atea o en los ateólogos, pero sí les hice una animación para por lo menos hacer la charla un poco más apreciable. Así que espero que les guste. Pero eso sí, antes de comenzar, vamos a poner el intro, que es un intro nuevo. Me orgullece mucho presentarlo. Es mi obra. Espero que les guste. Y aquí estaremos. No se nos olvide de, si te gusta el mensaje, si te gusta el contenido de nuestros videos, que nos des un like, que te suscribas si no lo has hecho todavía. Y sus comentarios. Nos encantan los comentarios, preguntas, cualquier cosa, pónganos en el chat. Aquí estamos para ayudarles, para responder, para defender lo que estamos proponiendo. Así que no te vayas para ningún lado. Comencemos con el intro. Y esto es Los Ateólogos. Buenas noches. Bueno, te presentamos Mark Peralta. Él es de Colombia. Como decíamos, va a ser nuestro invitado en esta hora. Vamos a tratar de sacar algo de provecho en esta charla. Mark, ¿puedes hablarnos un poquito acerca de tu andanza de vida? En los preliminares nos platicabas un poquito. Ahorita vas a ampliar lo que nos comentabas. Sí, claro. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te preparaste en el seminario y cómo pasaste de ser un creyente a un escéptico? Sí, claro, no. Después de escuchar y creer, pues de recibir y escuchar el mensaje evangélico en una iglesia, es decir, el mensaje de la salvación de Jesucristo. Pues en ese momento fue para mí un cambio de vida muy radical, comenzando porque me hice de una vez hacer un bautizo de nuevo. O sea, fui bautizado en la iglesia como adulto, aunque ya yo era de bebé. Mis papás me habían bautizado en la iglesia católica. Ya de adulto, como profesión de fe, lo hice. Y pues de ese momento en adelante, pues viví una vida como de cristiano, en el sentido, pues asistiendo a la iglesia regularmente, participando en grupos de vida. Empecé a estudiar la Biblia, me gustó mucho. Y pues con muchas ganas de aprender y de conocer más de los temas teológicos, entré a Universidad Bíblica y me gradué en la Universidad Bautista de Dallas estudiando estudios bíblicos. De ahí pasé para el Seminario Teológico de Dallas, donde hice una maestría en teología, donde yo me enfoqué mis estudios más que todo en traducción de los textos bíblicos. Entonces aprendí el hebreo, aprendí el griego, y pues llegué a poder traducir la Biblia, el texto bíblico del idioma original al inglés. De ahí, después del seminario, fui contratado en una iglesia. Realmente, pues, inicialmente mi propósito no era de ser pastor de una iglesia, sino yo realmente quería enseñar
quería ser como profesor de Biblia, y entonces, pero me ofrecieron una posición como casi administrativa, pastor asociado, le dicen ellos, en una iglesia aquí en Norte de Dallas, una mega iglesia, como dicen, que tiene un ministerio hispano. Entonces era el pastor asociado de un pastor hispano, y trabajé ahí como por un año. Después de esa experiencia, que fue breve y no fue positiva, porque realmente sin realmente entrar en mucho detalle, pues no fue una experiencia buena. Yo tenía experiencia trabajando en la industria médica. Yo después de la universidad, porque mi licenciatura fue doble, fue de ciencia y de estudios bíblicos, entonces yo trabajé de administración de clínicas. Entonces tenía una experiencia larga trabajando para corporativas, y o sea que cuando yo entré a la iglesia, pues noté ciertas diferencias y ciertas cosas que realmente no me gustaron, ciertas políticas y cosas así, y pues realmente no fue una buena experiencia. Y después de eso, pues yo creo que fue poco a poco dejamos de asistir a la iglesia como resultado de esa experiencia. Y ahí fue cuando yo empecé, pues de hecho yo me gradué del seminario con varias preguntas que no recibieron respuesta conclusa para mí. Y pues poco a poco fui cuestionando, fui preguntándome, ¿por qué yo creo que esto es verdad? Y ahí empecé como que a descubrir cosas, y yo creo que en el seminario también me di cuenta de muchos problemas del texto bíblico, como por ejemplo la hipótesis de múltiples fuentes del Antiguo Testamento, como por ejemplo el problema sinóptico de los evangelios, como por ejemplo el problema de la autoridad de los evangelios, el problema del tiempo que hay, el transcurso de tiempo entre la vida de Jesús y en el momento en que se supone que se escribió el Nuevo Testamento. Y eso empieza como que es como cuando uno empieza a mirar debajo de un mueble y empieza a descubrir que está sucio, y mientras uno más mira, pues más descubre problemas, y así poco a poco fui poniendo en cuestión mi fe y lo que yo estaba creyendo, y pues hasta que llegué un momento en que fui honesto conmigo y realmente llegué a la realización de que no tenía suficiente evidencia para creer en el Dios que estaba creyendo. Entonces, sí, básicamente esa es mi jornada, ¿no? Ok. Mira, la mayoría de los cristianos afirman que el fundamento de su existencia y la razón de ser de su existencia de los seres humanos es Dios revelado en la Biblia, como el marco, ¿no?, que justifica la existencia y la razón de ser de las cosas. Entonces, ¿tú podrías afirmar de forma positiva que tú has renunciado a esa forma de ver la realidad? O sea, realmente yo he llegado a la conclusión de que el criterio que yo estaba utilizando para aceptar proclamaciones o afirmaciones acerca de la vida no es un criterio apropiado, comenzando por el valor que se le da a lo que es el testimonio personal para con la presencia o la evidencia de Dios en medio de las vidas de las personas. Y realmente la ausencia de evidencia material de un ser divino que en tiempos pasados, y es porque está escrito en la Biblia, en tiempos pasados, aparenta ser que se argumenta por su existencia, y sino que la Biblia enseña de que Dios tiene la capacidad de manifestarse materialmente, porque lo ha hecho según las escrituras, como cuando se le manifestó a Moisés y en el templo y adelante, y etcétera. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo hoy si tiene la capacidad de hacerlo? Y por qué hay esa ausencia material de un Dios que se ve claramente interactuando al nivel personal con las personas, y obviamente no es así.
O sea, yo personalmente nunca escuché la voz de Dios, ni realmente sentí como si yo estuviese hablando con un ser divino, en el sentido que María, por ejemplo, habló con el ángel Gabriel en el Evangelio, que sería lo que yo esperaría por lo menos de un ser de tal clase. Y pues, como te digo, llegar a la realización de que realmente la evidencia, el criterio que yo estaba empleando era incorrecto, y que pues realmente no tengo suficiente razón para creer de que exista un Dios. Ok, entonces, Mark, la pregunta que ahorita, escuchando todo lo que tú nos acabas de describir, todas tus andanzas, la razón es para que nos quedes claras, por falta de evidencia. Uh-huh. Para ti. ¿Sí es así? Sí, exacto. Ok, tú puedes afirmar, por esa falta de evidencia, hacer una afirmación categórica de que Dios no existe. Realmente no. Yo soy de la opinión de que yo no podría negar la existencia de un Dios, porque para mí requeriría que yo tuviese la capacidad de buscar en toda esquina del universo y decir realmente no veo ningún Dios para concluir eso. Sin embargo, la posición mía simplemente no acepta en base a la evidencia que realmente existe ese Dios, pero con la mente abierta de que si en un futuro realmente se llega a manifestar ese Dios, que pues seguramente yo pudiera creer, ¿no? Pero por el momento y en las circunstancias en que me encuentro en mi vida, realmente yo no veo esa clase de evidencia para yo decir, ¿sabes qué? Vale la pena creer en este Dios porque existe por esta y X o Y razón. Ok, entonces no queremos malinterpretar tus palabras. Entonces tú esperas cierta... O sea, la naturaleza de la evidencia tiene que ser de tipo material, que Dios se manifieste de la forma en que lo hacía en los tiempos pasados, como dices, con Moisés, con David, con los patriarcas. ¿Es ese lo que nos estás diciendo, Mark? Sí, yo creo que a lo mínimo debería ser así, ¿no te parece? Y, o sea, bueno, tú eres un hombre, podemos decir, entrenado en teología. ¿Qué hay de lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1, Romanos 2, donde dice que todas las cosas creadas ponen de manifiesto que hay un Dios detrás de todas ellas, ¿no? La complejidad que existen, la forma en que están estructuradas, la forma en las que funcionan. Sería tonto, pienso yo, llegar a la conclusión de que todo eso es el resultado del azar, cosa que tú no estás afirmando. Lo que pasa es que para mí eso es una dicotomía falsa, porque no necesariamente tiene que ser de esa forma, o sea, que fue chanza o existe una persona detrás de toda esta creación. Para mí, yo creo que es más bien el apóstol Pablo está cometiendo una falacia de incredulidad personal, en el sentido de que él está mismo reflexionando de que para él no existe una explicación mejor que la existencia de un Dios omnipotente, creador, para todo lo que él vio en ese momento. Y seguramente pues en eso él fue muy sincero. Y yo creo que yo también de esa forma era así antes, de que yo simplemente miraba al universo y, por ejemplo, digamos, un eclipse del sol y me preguntaba, ok, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, que la luna esté a la distancia en que está de la Tierra del Sol para que se vean del mismo tamaño? O sea, eso se me hacía a mí como que muy, muy, muy extraño, muy fantástico, muy, muy imposible, a no ser de que un Dios hubiese pensado de esa forma. Lo que pasa es que eso es, si yo voy a ser honesto conmigo mismo, sigue siendo un argumento de incredulidad personal, porque simplemente por el hecho de que yo no tenga la razón, que no tenga una razón más que simplemente que existe un Dios detrás de todo esto, que debe ser así. Ok, entonces, por ejemplo, no sé si me permitas dar una referencia personal. Yo tengo un amigo, yo creo que también tú los tendrás, es un ingeniero en sistemas,
mexicano, de hecho es muy bueno, y él me estaba explicando precisamente la forma en que funcionan la paquetería, la forma en que se fabrican las piezas para las computadoras y todo eso. Y él me decía acerca de la complejidad de los materiales que se necesitan para hacer funcionar una computadora de ciertas características, no una computadora de escritorio que cualquiera puede tener en casa. Y yo le refería, pues fíjate que yo estoy bien, tú me estás transmitiendo la información de cómo se hacen esas cosas. Entonces, quizás pienso yo que mi ejemplo es válido, él me está transmitiendo ese mensaje, pero es un mensaje personal. O sea, detrás de toda la complejidad y toda la información que existe en el mundo natural, porque es a lo que se refiere el apóstol Pablo y su complejidad, se trata de transmitir algo. ¿Tú cómo resolviste esto? Tú me dices que es una falacia. Sí. De incredulidad personal. Ajá. Sí, o sea, yo lo que veo es que yo simplemente, porque yo lo entiendo lo que tú me estás queriendo decir, o sea, estamos viendo un sistema donde hay condiciones A, B, C y D, y se ve un orden, se ve cierta complejidad, como se puede apreciar, digamos, una operación en una industrial de lo que me estás hablando, del ejemplo tuyo. Sin embargo, tú y yo podemos apreciar una factoría, una industria que tenga algo así, digamos una fábrica de carros. Podemos apreciar eso porque tú y yo podemos diferenciar de que, digamos, si tú y yo quisiéramos construir un coche, ¿verdad? Para nosotros nos costaría muchísimo trabajo y talento hacerlo con nuestras propias manos. Entonces nosotros podemos dar la diferencia entre un coche hecho a mano a un coche hecho por la Ford en la factoría. Sí. Y de esa forma podemos apreciar la complejidad y la inteligencia detrás de esa operación. Lo que pasa es que en respecto al universo, realmente nosotros no tenemos la capacidad de poder comparar el universo en que nos encontramos y otras diferentes clases de universos, o otros universos quizás creados no por factorías de universos avanzadas, como se puede decir Dios, sino digamos por un semidios o por una entidad diferente que no sea el Dios de que estamos hablando hoy en día. O sea, no tenemos un punto de referencia para comparar al universo. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener un punto de referencia de comparar al universo, entonces ahí es donde cometemos la falacia de incredulidad personal, ¿sí? Porque simplemente que el hecho de que tú y yo no nos vamos a explicar la complejidad y la belleza del universo en que nos encontramos, no necesariamente significa de que podamos postular la existencia de un Dios que está detrás de todo esto, porque no tenemos un punto de referencia para poder compararlo. Es como decir, tú puedes notar la diferencia entre un mueble hecho por una persona que no sabe mucho de carpintería a la diferencia en que la hace un profesional que es una ebanistería. De la misma forma, nosotros no podemos comparar un universo porque no tenemos diferentes universos para poder compararlos, ¿me entiendes? Entonces realmente yo no le doy tanto valor a las condiciones del universo en que nos encontramos porque realmente no tengo la capacidad para analizarlo, para compararlo realmente. Ok, entonces, para entenderte bien, no quiero malinterpretarte, estás diciendo que el universo parece haber sido estructurado por una mente inteligente o construido, podríamos llamarlo así, por la forma en la que está por una mente inteligente. Bueno, mira, tú creo que sí nos entendemos, como tú fuiste de nueva cuenta, te preparaste en un seminario, y lo que yo voy a decir, yo creo que sí lo entiendes tú y también Javes y Alma, ¿no? Nosotros como cristianos, porque bueno, yo sí soy creyente, reconocemos que detrás de todas las cosas y la complejidad que existe la intención, y si hay intención hay inteligencia. La inteligencia solo es propia de los seres sensibles como nosotros. Ahora, ¿acaso el universo con su complejidad que es mayor, como bien tú dices, no podemos entenderlo cabalmente?
no transmite la idea de que hay un ser detrás de él, como el producto de la, ¿cómo decirlo? No quiero confundir. O sea, es algo complejo y detrás de eso hay inteligencia. Yo lo asumo así. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Mark? Sí, no, yo realmente a mí no me convence el argumento o los argumentos de que hablan de la primera causa o el Kalam y eso. O sea, realmente no. O sea, para mí sigue siendo un argumento de incredulidad personal, porque realmente no tenemos un punto de perspectiva. No podemos comparar la diferencia entre un universo construido por un Dios todopoderoso y omnipotente y omnisciente a un universo construido de una forma que no sea así. Entonces, es interesante pues imaginarse y preguntarse de dónde, cómo proviene todo esto. Yo creo que la ciencia de muchas formas se ha encargado de por lo menos de presentar y poner a prueba muchas hipótesis y muchas leyes y cosas que explican más o menos en donde llegamos, y ninguna de esas o colectivamente la ciencia requiere la existencia de un Dios. Así que para mí realmente, aunque no exista evidencia en contra de un Dios, y creo que realmente no se necesita, yo creo que lo que se requiere es la evidencia positiva a favor de un Dios. La ciencia para mí ha demostrado suficiente para yo no necesariamente pensar de que realmente el universo estemos aquí por la gracia de un Dios, que eso es algo porque para mí, sí. Es cuando mencionas a la ciencia, a mí el primer pensamiento que me viene a la mente, Mark, es que la ciencia es limitada. De hecho, pensamos, tanto Javes como yo, ahorita le voy a preguntar cuál es su opinión acerca de la ciencia. Precisamente es que sus capacidades son limitadas, y son limitadas precisamente por su metodología. Tú debes de conocer bien a John Lennox. Él decía en una ocasión, de esos tantos videos que circulan por las redes sociales, especialmente por YouTube, donde él decía que la ciencia, él ponía el ejemplo de un pastel. Si tú quieres preparar un pastel, la ciencia te dice cómo hacerlo, pero en ningún momento la ciencia te dice el porqué del porqué, valga la redundancia. Dice, para que tú sepas por qué se está preparando el pastel, yo te lo tengo que decir. Dice, si es tu cumpleaños, pues yo preparo el pastel para obsequiártelo, ¿no? Y en ese caso la ciencia, dice él, está limitada. O sea, la ciencia no te explica el por qué, simplemente te describe procesos, pero no te dice el por qué. Disciplinas, como tú bien lo sabes, de la teología y la filosofía, son las que se encargan de dar ese tipo de respuestas. ¿O tú qué piensas, Javes? Bueno, pues, ¿qué tal, Mark y Alma? Pues, muy interesante, ¿no? En mi primera, pues, aproximación, es verdad, yo creo que puedo concebir a Mark que tiene la noción de un ajuste del universo, por lo cual, pues, aboga en pro de la ciencia, ¿no? Para explicar funciones que antes ciertamente pues se le dedicaban a deidades, ¿no? O sea, ciertamente hay que ser honestos, la ciencia, en la historia de la ciencia ha dado respuestas que antes, de acuerdo a la mitología, se le daba a seres divinos, ¿no? Hablando de mitología. Y creo que por ahí muchos ateos tienden a abrazar a la ciencia, de modo que ofrece respuestas que la mitología antigua le clasificaba hacia los seres, ¿no? Hacia los seres divinos. En ese sentido, creo que sí, la ciencia da respuestas que antes se le atribuían a las deidades mitológicas, pero bien, el punto de comparativa es que muchas veces como cristianos no sabemos distinguir entre el método científico y su
su valor y el alcance que tiene dicho método. Como bien dice Kim, creo que la ciencia, al ofrecer respuestas en el proceso funcional de la naturaleza, hace un proceso descriptivo, pero también está limitado su proceso o su mecanismo de respuestas. Tanto es que si nos vamos al otro extremo de la historia de la ciencia, vemos mucha, se le llama cambio de paradigma científico, ¿no? En el que no, la ciencia sigue cambiando de opinión de nuestra realidad objetiva. Es decir, que ha habido cambios de paradigma en tanto a la respuesta que ofrece la ciencia hacia lo natural. Entonces, por eso yo creo que tendríamos que bajar el nivel de la concepción de la ciencia como marco legitimador de una realidad. Ciertamente, como y que estudiamos también apologética, sabemos el valor de la ciencia y lo aplaudimos muchas veces, y no tenemos el temor de decir en las iglesias procesos funcionales de la ciencia, explicar el Big Bang, explicar cómo el proceso biológico en el organismo. Ciertamente es causa de temor de teólogos que no ven a la ciencia como un aliado hacia su marco teórico explicativo. Pero en el marco apologético, la ciencia se introduce también porque la ciencia es parte de ese conocer de Dios. Es parte de ese conocer de Dios. Es decir que, como diría Leibniz, sin Dios tampoco hubiera nada posible. Es decir que si no existiese la concepción o la intuición de orden en el mundo natural, no es posible hacer ciencia. Con esto en mente, yo creo que algo que me pareció un poquito interesante de Mark es que él demanda una prueba visible, ¿cierto, Mark? Sí. Sin embargo, mira, yo estoy en desacuerdo en 3 puntos de lo que acabas de decir. La número 1, yo, pues, digamos, esta no es desacuerdo, pero sí quiero aclarar, porque yo veía la ciencia más o menos de la forma en que tú lo estás viendo, pero yo creo que es importante hacer la diferencia en lo que como la ciencia opera y como la religión opera, en el sentido de sus proclamaciones de verdades. ¿A qué me refiero? Es que la diferencia entre la ciencia y la religión es que la ciencia, cuando postula o acepta una hipótesis, la cual es demostrada o puesta a prueba, y la comunidad científica la acepta como si fuese la verdad, pero con la mente abierta de que si en un futuro existe una hipótesis que explique mejor esa verdad o ese sistema o ese proceso, la ciencia tiene la flexibilidad de cambiar su forma de pensar. Y yo antes lo veía eso como algo negativo, pero realmente eso es algo positivo, porque realmente el propósito del ser humano debe ser siempre buscar lo que es la verdad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que con la religión tiende a tener dogmas donde aceptan ciertos principios que no se pueden cambiar, que son no negociables. Y eso no necesariamente es positivo, porque ¿qué pasa? Que cabe la posibilidad de que pueden haber equivocaciones. Número 2, hablaste del paradigma de la ciencia. Yo antes era de muchos de los que creía, yo leí un escrito de Alvin Plantinga muy interesante donde habla de lo que es el paradigm shift o el cambio de los paradigmas de la ciencia y de cómo la ciencia es una historia o es un relato del cambio de un paradigma a otro paradigma, y él hace el ejemplo, por ejemplo, de la física y como antes se creía en la física según Isaac Newton y como pues fue cambiando y luego Albert Einstein y esto y lo otro y cómo han cambiado el paradigma de cómo se acepta el mundo desde el punto de la física. Y yo lo veía eso como algo sospechoso, como que, entonces mi conclusión era de que entonces el proceso de la ciencia basado en su historia de esos cambios de paradigma es sospechoso, y la conclusión que yo hacía es que no se debería entonces
aceptar o no se debería dar el valor que se le debe dar, como tú estás más o menos explicando. Pero resulta que para mí hoy en día eso es algo positivo, porque si estamos viendo el mundo de una forma que es incorrecta y alguien o una universidad postula una hipótesis que explica de una mejor forma la realidad, entonces nosotros debemos tener la mente abierta de aceptar esa nueva hipótesis. Y la ciencia se diferencia entre la religión en que tiene por lo menos la capacidad por su forma de pensar de poder hacer eso, y eso para mí es algo que es negativo de la religión. Entonces, de esa forma, yo no puedo presuponer, como tú lo estás haciendo, de que existe un Dios y que la ciencia opera a raíz de que existe esa fuente de inteligencia o ese espíritu divino. Realmente no. O sea, el universo lo podemos observar por medio de nuestros sentidos, por medio de instrumentos, por medio de computadoras. Y realmente, pues, si Dios nos creó así, en la forma en que nos creó, con los sentidos que nos dio, ¿no te parece que debería ser justo de que nosotros lo pudiéramos apreciar con los sentidos que Dios nos creyó? Ok, perfectísimo. Gracias por tu puntualización. ¿Sí me escuchó? Sí. Perfecto, gracias por tu puntualización, Mark. Sí, en parte tienes razón, y de hecho yo lo llamaría como mitología. A fin de cuentas, los mitólogos pues saben bien que la mitología desde la antigüedad ha pasado por procesos de reinterpretación en su propia cultura, y cuando ese mito cambia a otra cultura se reinterpreta, e inclusive la Biblia, entendiéndola como aquí muchos van a decir mitología y van a entenderlo en su término nominal como mentira, como mito, de ahí mitómano, pues que dice mentiras. Pero en filosofía, pues el mito es lo que la gente cuenta, simplemente, ¿no? Lo que la gente habla, eso es un mito. Entonces, desde el punto de vista objetivo o neutral, la Biblia es un mito que la gente cuenta desde la antigüedad. Y como bien sabemos, los escritos como tal no fueron desde el principio de la creación, por supuesto, sino que hay un proceso de se le llama ¿cómo se le llama, Kim? Proceso de que la gente primeramente tiene tradición oral. Tradición oral, y entonces se crea el documento. Pero al mismo tiempo la diferenciación que hace Mark sobre la ciencia en pro de la religión, yo creo que también tendríamos que partir. La religión en sí también está sometida a cambios de interpretación. El propio cristianismo los propios teólogos no creen de la misma manera, lo cual indica que hay una forma de abrirse a la reinterpretación en cada denominación. Por eso existen muchas denominaciones. O sea, ciertamente cada denominación tiene su dogma, y hay un cuate que cuestiona el dogma y genera otra iglesia, genera otra fundación, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que sea tan estricto la comparativa que hace Mark, en tanto que hay filósofos teólogos, por ejemplo, con William Craig, que no cree lo mismo que Frank Turek en cuanto a la evolución o creacionismo evolutivo, creacionismo literal, etcétera. Hay diferentes tipos de reinterpretación, lo cual tampoco es tan cerrada, sino que también se ajusta a la nueva información e incluso que ofrece la ciencia. No sé si estamos de acuerdo, Kim, con esto. Un segundo punto es que lo que decía Mark y que le pregunté era que si él espera una prueba visible. Él hablaba de que tenemos sentidos, ciertamente Dios nos hizo con sentidos, y entre ellos la mente. Y aquí quiero decir algo de Aristóteles que me parece bastante increíble y que me gusta mucho. En su libro de Metafísica, él dice que de todos los sentidos que tenemos, ¿cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. De todos los sentidos que tenemos,
el más preferente es el de la vista, sin duda, es el de la vista. Menospreciamos los demás sentidos y queremos todo pasarlo por el filtro de la vista. De ahí que nacen frases como hasta no ver, no creer, y de la vista nace el amor. Entonces, ¿por qué no decimos hasta no oler, no creer? O hasta no sentir, no creer, ¿no? Entonces, notemos en primer lugar esta depuración de los sentidos y esta hegemonía que tiene la vista sobre las demás, lo cual Aristóteles, yo lo idolatro, no se crean, no lo idolatro, pero sí me gusta mucho esto de Aristóteles. Y de hecho, cuando entramos al terreno de las ideas, muchas ideas, ciertamente cuando se trata de ideas directas, se utiliza el proceso aristotélico, que no hay ideas si no pasa por la vista, pero hay ideas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una idea indirecta es los famosos números. ¿Dónde obtenemos un número por medio del sentido? Y tercer punto, desde el campo teológico dispensacional a la respuesta que Mark comentaba, ciertamente hay ese tipo de pregunta que es muy buena. ¿Por qué Dios se oculta en estos tiempos? ¿Por qué no se revela como a Moisés y como a otros personajes? Tenemos la misma necesidad que los que tuvieron aquellos. Desde el campo teológico dispensacional, sabemos bien que Dios oculta en el Nuevo Testamento. La respuesta es que sí. Eso sería evidencia para negar su existencia, o a menos que Dios tenga razones suficientes para ocultarse. Al de William Craig, filósofo americano, dice que Dios tendría razones suficientes para ocultarse. El hecho de que Dios se mantenga oculto hacia nuestra vista no reduce la existencia de Dios, a menos que Dios tenga razones. Y una de las razones sería que Dios violaría nuestro sentido de libertad o de elección cuando todos sepamos que Dios está mirándonos fijamente. Y por ejemplo, en el caso de un niño que está en la cocina, el papá le dice: ¿sabes qué, hijo? No comas galletas. Violaríamos su sentido de criterio si nos la pasamos detrás de él. Pero cuando nos ocultamos, le damos a la persona la de elegir de forma inviolada, ¿no? Digamos que Dios tendría razones para ocultarse. Yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que yo tengo mucho cuidado con esas preguntas del por qué. Porque a veces hay situaciones en que preguntarse el por qué no es lo más adecuado, no es lo más racional. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, estoy mezclando dos líquidos y al mezclar los dos líquidos, yo estudié química también, entonces estoy aplicando un poco de la química. Al mezclar los dos químicos cambia de color la solución. ¿Okay? Entonces, en esa situación, yo puedo preguntarme el por qué, y es racional de hacerme esa pregunta de por qué cambio el color. Pero cuando estamos hablando de algo que no existe, hay que primero preguntarse el qué, ¿sí? Como que, ¿qué es lo que hay? Hay una solución transparente y otra solución transparente, y al mezclarlas estamos observando de que hubo un cambio, ¿cierto? Entonces, existe algo material que podemos observar y hacernos esa pregunta del por qué. Pero hablar de un Dios que no existe materialmente y que no se manifiesta, el preguntarme del porqué de su esencia es problemático, porque esa pregunta, al no existir evidencia material de ese Dios,
¿cierto? Tú estás presuponiendo la existencia de un Dios en tu preguntar del por qué. Es como con la gente que se pregunta, ¿por qué entonces toda esta belleza del universo? ¿Por qué? Okay, pero es que hacerse esa pregunta es un poquito... Es metafísica. Es un poquito problemática para mí, Entonces, yo todavía no he podido, es que esa desenredar eso, pero es difícil. Esa pregunta yo creo que tendría que responderse inteligiblemente, ¿no? Y aquí es donde entran los sentidos y el alcance de la inteligencia, porque lo que hablaba yo es que la inteligibilidad muchas veces ya no opera en los sentidos y muchas veces nos quedamos con las experiencias sensibles. Aquí es donde tendríamos que dar el salto a la inteligibilidad, es decir, que hacia dónde apunta aquello que las experiencias sensibles nos dictan. O sea, en lógica eso se puede desmenuzar bastante bien, pero lo que yo decía es que por ejemplo, los números, ¿no? Crecen los números y crees que están allí, pero no los hemos visto. O dónde hemos un número. Uh-huh. Sí, pero nosotros podemos ofrecer tablas que demuestran la veracidad detrás de los números. ¿Pero dónde estás viendo los números? Con muestras lógicas, Pero en los números estamos de acuerdo que estamos avanzando a un nivel inteligible, no están en el mundo sensible. Sí, pero como te digo, hay una cierta practicalidad que podemos aceptarlo como si fuera algo real, sin necesidad de ser algo real. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho números de que no son reales. No tienen que ser. No tienen que ser. Lo importante es que son prácticos para utilizarlos. Pero en el caso de Dios, no tiene sentido si Él no existe. Aunque yo me veo así. Claro, perdón. Si me permites una pregunta, nosotros los cristianos creemos que Dios es parte de nuestra realidad, ¿no? Que la justifica. Sí. Pero hay cosas que nosotros no podemos comprobar mediante el método científico. Nosotros no podemos comprobar, por ejemplo, las leyes de la lógica o el hecho de que nosotros somos seres sensibles, tenemos sentimientos, tenemos afectos, pensamientos, y esas son cosas que nosotros damos por sentado. En ningún momento nosotros cuestionamos si son reales o no, y nosotros no las podemos ver en el mundo material. ¿Tú qué puedes decir acerca de este tipo de cosas? O sea, yo pienso que cuando tú sientes miedo o cuando en tu mente crea una idea, o sea, tú no te dices a ti mismo, no, es una mentira, como dice Daniel Dennett, que es una especie, eso es una ilusión, que lo que tu cerebro hace nada más son procesos químicos. Pero si la gente del común da por sentado de que eso es algo real, aunque no lo cuestionen de la forma que lo estamos haciendo aquí, y mucho menos de que digan, no, es que es una ilusión. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que existen cosas en la vida que son de cierto punto abstractos o subjetivos o inmateriales que son innegables. Cosas como el amor, la felicidad, el hecho de estar, la infelicidad, la tristeza, etcétera. Sin embargo, el hecho de que existan y que esas cosas se sientan reales no significa de que entonces cualquier cosa que sea inmaterial pueda existir. O sea, tiene que existe una limitación de sentimientos, hay un límite de experiencias humanas. Yo creo que eso podemos estar de acuerdo. Sí, de que nosotros como creyentes no estamos experimentando la vida como seguramente la experimentó uno de los profetas. Enoco, por ejemplo, que fue levantado, ascendió a los cielos. O sea, hay algo diferente y hay limitaciones del ser humano. Pero como te digo, eso no necesariamente requiere de que exista algo inmaterial o de que exista algo más allá de todo esto. Entonces, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, como decimos aquí en México, discriminar entre las que sí son reales y las que no lo son? Sí, pues yo creo que es para eso hay que tratarlo casos individuales. De esas experiencias que nos dices. Ajá.
Bueno, aquí yo creo que ha dicho algo muy atinado, Mark, que es la experiencia individual, ¿no? Entonces, estás abierto a que en base a la experiencia individual podemos sentir podamos tener la aceptación o el rechazo de Dios en base a la experiencia individual. Y es decir que, según algunos antropólogos de las religiones, la religión no solamente requiere de inteligencia, sino también de experiencias emocionales que le hacen plausible la experiencia con el otro, con Dios. Entonces, yo creo que has dicho algo muy atinado, ¿no? Digamos que la forma de experiencia te condiciona la aceptación de Dios. Entonces, no podemos tampoco excluir a aquellos que sí hemos tenido una experiencia en nuestra cama al orar y decir, Dios, yo siento tu presencia, porque ciertamente son manifestaciones supranaturales, ¿no? Que no pueden tampoco explicarse ni la ciencia ni en un término, pues, natural, ¿no? Yo creo que pues hay ciertas cosas de que quizás la ciencia ha descubierto un poco más a la superficie. Por ejemplo, algo que yo he sufrido de toda mi vida es eso se llama terrores de noche, terrores nocturnos. Uh-huh. Es una condición del sueño en que yo me despierto y estoy paralizado de pies a cabeza y siento la presencia de algo muy extraño, muy oscuro, y realmente no tengo control sobre mi cuerpo, pero estoy consciente, y lo único que puedo controlar es mi respiración, pero estoy consciente de mi cuarto, de lo que está a mi alrededor. Y es algo que desde pequeño me aterrorizaba muchísimo, y pues yo pensaba y llegué a la conclusión, yo creo que mucha gente le sucede esto, que es que siente la presencia de espíritus o de demonios o de cosas extrañas en la noche, o presencias extrañas, y las atribuyen a experiencias espirituales, o a demonios, o a espíritus, o a fantasmas. También eso sucede mucho, y la gente se aferra mucho a eso como evidencia de un mundo espiritual, de un mundo inmaterial. Y realmente pues yo hoy en día no lo veo así. Ya conozco lo que es la condición de mi cerebro y lo que sucede en ese momento, y hay explicación biológico de lo que me está sucediendo en ese momento, que no necesariamente requiere de la explicación de la presencia de un espíritu o algo así. Entonces yo creo que depende de la situación. Hay muchas experiencias en que el cuerpo humano tiene la capacidad de sentir cosas fuera del ordinario. Por ejemplo, las iglesias, yo tuve experiencia mucho de eso. Yo asistí a muchas iglesias y eventos carismáticos donde se hacían esas sesiones de oración, uh-huh, y de herreros de espiritualidad y de todo eso, y se sentían unas cosas una energía, sí, que uno explicaba eso desde aquí, el Espíritu Santo estuvo aquí presente. Pero ya poco a poco yo me daba cuenta de que hay ciertas cosas en el cerebro de que quizá yo en un tiempo anterior no lo entendía muy bien, y como te digo, argumento de incredulidad personal, en el sentido de no tener una explicación más que la presencia de un Dios, pero resulta que el cerebro tiene la capacidad de sentir, de presenciar muchas cosas, y hay cierta complejidad del cuerpo humano de que pues somos más de un simplemente una carne. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Claro. Pero no necesariamente requiere la presencia o la existencia de un Dios. Bueno, okay. Yo creo que, bueno, obviamente, pues en doctrina bautista, pues no sé allá, pues yo creo que también, ¿no? O sea, no se abren a la manifestación, ¿no? Con entre paréntesis, sí, del Espíritu Santo. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Tuviste que ir a una iglesia pentecostal para darte cuenta, ¿no? De esas actividades, y que, bueno, pues ya es algo chusco, ¿no? Y ya es otro tema, ¿no? Esa cuestión entre pentecostalismo y bautistas, ¿no? A la experiencia del, sí, Espíritu Santo. Pero sí, yo conozco ese espectro. Claro, aquí lo que yo también puedo poner en la mesa es de que a lo mejor lo que tú estás hablando, Mark, es el cómo funciona el cerebro orgánicamente, ¿no? Porque también no podemos decir aquella experiencia que yo sentí se debió a esto y esto, sino más bien la formulación de acuerdo a mi
punto de vista es cuando yo tuve esa experiencia, mi cerebro trabajó de esta forma y desarrolló esta forma. Es lo que hace el materialismo estricto. Es decir, que el materialismo te va a funcionar, la ciencia, valga la redundancia, que descansa en las observaciones materiales, se va a encargar de estudiar el proceso químico-biológico, y es lo que tú estás aludiendo, ¿no? Proceso químico-biológico, pero no podemos decir que lo espiritual descansa en la materia, porque la materia no puede producir la espiritualidad. Es decir, que en forma estricta, si es como tú bien dijiste, que te abres que sabes bien que existen realidades espirituales, la espiritualidad es una realidad distinta que no puede descansar en la materia, porque la materia solamente obedece a sus leyes. Bueno, sí, lo que pasa es que hay ciertas distinciones, porque yo antes creía que el alma existía y para mí hoy en día no hay evidencia para la existencia de un alma. Pero aquí, ¿estás de acuerdo que caemos en una muletilla porque buscas la evidencia en su término etimológico de evident, de verlo con la vista? Y si hay cosas que tu experiencia te demuestra que no todo es visible, ¿cuándo vas a poder saber que Dios es real? No necesariamente de la vista, porque, o sea, ponte a pensar, si existiera un Dios omnisciente, inteligente, que tuvieran el concepto o noción de la conversación que estamos ahorita teniendo, ¿no? Dios no te parece que hubiese sido mejor que Él nos hubiera diseñado otra forma de poder apreciar o tener un sentido para poder apreciar la existencia de un Dios? Pero no existe. Ese es el propósito teológico de la necesidad. Bueno, es el propósito teológico de que Dios creara, valga la redundancia, su creación, que compartiéramos su gloria. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué no nos diseñó directamente en el cielo, por así decirlo, en una expresión tangible con Dios? Y yo creo que hay razones buenas para determinar que Dios le era necesario crear los monitos, ¿no? Ahí en la tierra, en el universo, para que tuviéramos decisión de elegir. Como el ejemplo que yo te puse de las galletas, o sea, Dios violaría nuestras condiciones. Si está el guardia detrás de mí, yo difícilmente me atrevo a robar el banco, pero si no está y tengo dinero en mis manos, pongo a prueba mi voluntad y valores. En un sentido, creo que Dios tiene razones para que se esconda de nosotros y de manera libre elijamos la opción que Dios tiene. Yo creo que de cierto punto, pues eso, ver la forma de tener esa perspectiva del mundo, pues de cierto punto se ve como algo piadoso, como algo bondadoso. O sea, yo creo que para mí es honestamente absurdo el sentido de que Dios necesite estar completamente ausente de nuestros sentidos para que Él tenga para que pueda Él recibir cierta clase o cierta calidad de alabanza o de devoción. O sea, para mí yo creo que Dios debió, si existe un Dios que está detrás de todo esto, Él debió haber hecho el universo un poquito más claro. O sea, si nosotros miramos alrededor del mundo y el problema de las religiones, pues, o sea, yo creo que podemos comenzar a hacer una distinción en cuál es el Dios verdadero. Claro, y para eso hay argumentos. Puesto. Y de hecho tú acabas de decir que Dios, ¿por qué se esconde y no se manifiesta de otra forma? Pero cuando Dios se manifiesta de una forma interpersonal, también lo rechazamos, ¿no? También negamos que eso pueda ser Dios. Entonces, pero veo como que una especie de filtro en la cual tú no quieres realmente como darle oportunidad, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé. Pues yo he pensado en eso y yo desde cierto punto de vista estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, el problema de esa clase de argumentación en el sentido de que de rechazar ese testimonio personal es que si tú te preguntas, toda religión tiene sus testimonios, todas religiones, todas iglesias tienen sus testimonios, todas religiones tienen sus evidencias. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién es responsable de todo esto? O sea, ¿hay un politeísmo detrás de todo esto?
o es como la Biblia enseña que es un Dios detrás de todo esto, y por qué está permitiendo que suceda eso, porque realmente está creando una gran confusión. Si fuese que, digamos, el catolicismo fuese la única iglesia donde pues realmente digamos que está la hostia, ¿sí? El beneficio de comer del cuerpo del Salvador. O sea, ¿no debería eso traer una evidencia que sea realmente innegable de que hay algo más, algo diferente sucediendo en esa iglesia? Porque no lo está haciendo. Entonces, o Dios está haciendo el pendejo, perdóname la vulgaridad, se está haciendo el del otro lado, o realmente no hay algo y nos estamos imaginando algo que no está. Pero para mí no tiene sentido de un Dios que existe un Dios de que se contrae escasa forma. Yo creo que estamos apelando aquí a la libertad del hombre en reinterpretar los textos, ¿no? Porque ciertamente cuando estudiamos un poquito de por ejemplo, de historia, objetividad, interpretación, hermenéutica, nos damos cuenta que la realidad, aunque es una, hay múltiples diversificación de interpretaciones. ¿Por qué? No hablamos de una realidad bíblica, aunque bien el tema es bíblico, ¿no? Lo que acabas de mencionar, porque Jesús, la hostia, etcétera. Pero si hablamos de un suceso objetivo, en la realidad, un accidente, las descripciones gráficas e interpersonales de ver dicha objetividad cambia. Es decir, que el testimonio cambia de acuerdo a la experiencia sensible y personal, de acuerdo al punto de observación de cada uno. Entonces yo creo que eso de muchas religiones da puerta abierta que se debe a la libertad que tenemos para interpretar y redescubrir una realidad objetiva. Ya, mira, ¿no te parece que debería ser diferente? Bueno, ya estamos en la hora, Kim, no sé si... Sí, es lo que iba a comentarles. Estamos en el punto álgido de la charla, pero ya se nos está terminando. Ya se nos está terminando el tiempo y no hemos dejado que Alma dé alguna apreciación, algún comentario que quieras hacer. Alma, ¿no te hemos dejado hablar? No, de hecho, pues yo he estado en realidad escuchando y la verdad que tomando algunas notas, como por ejemplo de las cosas que han mencionado en cuanto a la ciencia, por ejemplo. Sí es cierto, la ciencia a lo mejor está limitada en este momento, pero en este momento hay muchas cosas que aún no podemos hacer. Hay muchas cosas, por ejemplo, hay enfermedades que aún no se pueden curar. Sin embargo, lo único que demuestra que la ciencia está equivocada es mejor ciencia. Hasta la fecha, pues no se ha demostrado que que la religión haya dicho, es que la ciencia estuvo equivocada. Desafortunadamente, pues no ha sido así. Otra de las notas que quería aclarar un poquito es de que, por ejemplo, ustedes dicen que las experiencias personales pueden ser parte de la prueba de la existencia o de la no existencia, y sin embargo al mismo tiempo dicen que no es confiable utilizar el cerebro porque es algo material. Entonces, si ustedes confían en las experiencias espirituales basándose en su cerebro, y al mismo tiempo están diciendo que el cerebro no puede captar esa clase de experiencias, ¿no es un poquito como que una contradicción? No, mira, bueno, creo que haces referencia. No sé si hagas referencia a lo que yo decía acerca de cómo ver la realidad, ¿no? Bueno, yo le decía a Mark que hay cosas de la realidad que nosotros damos por hecho y que nosotros no podemos hacer uso del método científico mediante sus herramientas o sus procedimientos o procesos para demostrar que son reales en términos materiales. Yo, Daniel Dennett, no recuerdo en qué cita lo leí, me parece que lo leí de un libro de Dinesh de Souza, yo creo que Mark lo conoce, se llama Lo grandioso del cristianismo. Él menciona en una parte donde está tratando acerca precisamente de la mente, donde dice que Daniel Dennett parece sugerir que los procesos, que cosas como nuestros pensamientos
realidades, tanto Javes como yo creemos que son realidades abstractas, no son reales, o sea, es solamente una ilusión, son procesos químicos en el cerebro y nada más. Ahora, nosotros, si Dios nos dotó con un cerebro, pues es por alguna razón, ¿no? Podemos confiar en que funciona. Ahora, si hay algún daño químico. Ajá, exactamente, es que eso es lo que te comentaba. O sea, tú estás diciendo, es que es un proceso químico. Las experiencias no son reales. Entonces, ¿cómo puedes confiar que tu experiencia de decir, es que yo sentí, cuando estaba orando, yo sentía al Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo vas a confiar que eso fue real? Mira, eso depende. Yo podría hablar ahí de forma personal y de seguro, como dice Craig, la experiencia subjetiva, ¿no? Subjetiva, personal. Como estudiante de teología, igual que Javes, bueno, pues Mark pues está muy preparado, bien sabe lo que comprende. Lo que yo digo es que el Espíritu Santo, en términos de la experiencia personal, obra en cada individuo cambiándolo, o sea, obrando el bien en él y se ve en forma práctica. No, yo no apelaría de forma individual. Demostrar algo así. Entonces, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, en una persona que ha sido religiosa toda su vida y que afirma que ha tenido pues experiencias espirituales y de todos modos es una persona malísima? Pues yo afirmaría de forma categórica que es un mentiroso. Ahí está el problema. Exactamente. Y la paradoja. ¿Cómo vas a descifrar quién está en realidad diciendo la verdad? En pro de las obras, ¿no? Bien, como Mark sabe de que del fruto o por sus frutos os conoceréis, ¿no? La famosa y frase. Además, eso es una falacia, perdón que interrumpa, eso es una falacia del no true Scotsman. O sea, que no existe un cristiano que, o sea, si realmente es un cristiano, entonces no estaría mintiendo. No. De hecho, la definición de cristiano está muy mal definida, ¿no? Porque cristiano no es que no cometa ningún pecadillo, ¿no? Cristiano es simplemente un pecador que vive en Entonces, obviamente hay un proceso de transformación, tú lo conocerás bien, la restauración, regeneración, etcétera, pero hay muchos ideales en teología que se pueden discutir en tanto que si es creyente, salvo o no, etcétera, ¿no? Pero ya es un tema de cómo obra el espíritu individualmente en cada uno. Yo creo que aquí entonces lo que es paradójico es cómo pedir evidencia cuando la evidencia lo único que presuponemos que es una evidencia es de manera empírica o de manera observacional, porque si hablamos de empirismo, pues entonces ¿por qué no obedecemos a los sentidos, no? Que también es parte del empirismo. Si hablamos de inteligibilidad, pues ya muchas de las ideas inteligibles en lógica ya no obedecen al proceso de simple aprehensión a base de ideas directas, tangibles. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia tanto empírica a base de los sentidos e inteligibles a base de esfuerzos racionales se me nubló la mente, la verdad. Aquí no te preocupes. Mira, hay algo que yo estoy en acuerdo con Dinesh de Souza, que es que las experiencias no son solamente procesos químicos, no son solamente, o sea, es mucho más. O sea, el cerebro está, la forma en que el cerebro está apreciando la realidad, como el cerebro conceptualiza la realidad, es una combinación de dos procesos. El primero es algo que sucede que es bien subjetivo y proviene del interior del cerebro, de las partes más profundas, en forma de alucinaciones. Y esas alucinaciones son luego reinterpretadas por medio de la información que entra en los sentidos. O sea, y ahí es cuando es importante lo que es la vista y los demás sentidos, porque la realidad es la combinación de las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que la interna debe reflejar la externa. Y en el sentido de la espiritualidad, la interna no refleja la externa. Es un conjunto. Y de hecho... No es consistente.
Es un conjunto, como bien dices, Mark. Y de hecho, bueno, aludiendo a que no damos lugar a la razón o que simplemente la experiencia sensible es muy superficial y se le resta valor. Como cristianos que estudiamos la rama apologética, estamos en pro de que el cristianismo debe aceptar las cosas evidenciales por la ciencia. Un cristiano apologista se basa también en la información científica porque creemos que es parte de la información revelada. Inclusive pues, sabemos bien que la historia de la ciencia ha dado grandes científicos que han sido creyentes, ¿no? Entonces, pero ciertamente hay teólogos extremistas que dicen que la ciencia es del diablo y bueno, estamos en desacuerdo completamente con ellos, ¿no? Tanto yo creo que hay extremismos y en todos los extremismos siempre están en un error, ¿no? Estamos en un error. Pues yo creo que hay suficiente para quien quiera creer y no suficiente para quien no quiera creer. Y entramos otra vez a la paradoja de la libre elección. Pues en realidad... Y ahí está el problema. Perdón. En realidad, en cuanto a lo que comentaron de la paradoja de la libre elección, pues mira, en cuanto a la religión, en realidad no veo que la libre elección exista. ¿Por qué? Porque siempre se te dice, es que si obras o pecas, porque esa es la palabra pecado, entonces vas a tener un castigo, vas a ser castigado por Dios. Bueno, en el momento en que alguien te está limitando las opciones, entonces ya no tienes esa libertad. Por ejemplo, cuando yo como padre le estoy diciendo a un niño, ok, si tú no vas a la escuela, te voy a castigar. Entonces yo ahí lo estoy limitando. En cambio, si yo le digo, si tú no vas a la escuela, en el futuro no vas a tener trabajo, no vas a poderte mantener por ti mismo. Ahí ya le estoy diciendo cuáles son las consecuencias de sus actos, que es muy diferente a yo decirle, te voy a castigar en el momento en que tú me dejes de sacar buenas calificaciones, en el momento que tú te dejes de comportar de cierta manera. Eso es claro. Y eso Sí, es algo de hecho, que la religión siempre te marca, que si no te comportas de cierta manera, vas a tener un castigo. Sí. Claro, entiendo, ya para terminar, Kim, yo creo que ya me quieres cortar. Bueno, ese tema de la moral y todo esto está en el podcast que se llama con Sergio Rodríguez Bonilla, psicoanalista. Matizamos sobre, porque sabemos bien que los psicólogos y los psicoanalistas pues tienden a ver desde Freud, la moral reprime al individuo, ¿no? Entonces ahí lo matizamos muy bien, por si alguien quiere continuar con este clima que estamos desarrollando ahorita que entró Alma con esto que estaba abordando. Pueden buscar aquí el link de con Sergio Rodríguez Bonilla, psicoanalista, donde hablamos un poquito más de este tema y esperemos que a algunos les pueda clarificar este tema. Pues Kim. Pues bueno, perdón que los corte así de forma tan abrupta. Sí. Tratamos de medir los tiempos y que no se haga demasiado larga la charla. Pues creo que nos quedamos picados, ¿no? Como decimos aquí en México. Nos quedamos picados y espero, Mark, que quizás en un futuro puedas pues acompañarnos en otra charla. Quizás podamos tocar algún otro tema. Sí, claro. Me gustaría decir un punto final que es básicamente que la importancia de esto, ¿no? La importancia de considerar este problema, porque para mí la ausencia de un Dios en el mundo material es, y pensando en el destino eterno de la persona, o sea, lo que está a riesgo, si vamos a tomar el mensaje de la Biblia como el mensaje verdadero, o el mensaje del Corán, que creo que es más o menos muy paradero en ese sentido, el destino eterno de una persona y la ausencia de un Dios en el mundo material es parecido a como si Dios fuese el padre que le está diciendo al niño, mira, no cruces la calle porque te vas a matar, y ve que el niño con su libre albedrío sigue caminando y no le pone atención a lo que dijo el papá, o quizá no le creyó y siguió adelante y terminó recibiendo un choque.
para mí, si Dios pone las consecuencias de una vida eterna por falta o creencia en Él, como ese mensaje bíblico, y esa es la repercusión, esa es la consecuencia, Dios debería estar presentado, manifestándose materialmente. Ese es el dilema que yo tengo y para esa no tengo respuesta. Así que pues gracias por la invitación y me gustaría pues yo como te digo tengo mente abierta de que si algún día se llega a manifestar ese Dios de que lo pueda creer en Él, pero sí por ahora pues no es el caso, así que gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. No, gracias a ti por aceptar la invitación que te hizo Javes. De verdad, escucharte aprendemos, lo digo sinceramente, yo creo que también Israel lo piensa. Sí. Te escuchamos y aprendemos, de verdad aprendemos. Y pues te damos las gracias por haber participado y esperemos que en otra ocasión podamos tener alguna otra charla. Y Alma, gracias también por pues muchas gracias por dejarme participar. Y por expresarte, por ser honesta y aquí estamos para platicar, ¿no? Sí. En esta ocasión no fue una charla amena, no fue un debate. Quizás en alguna ocasión se tenga la oportunidad de armar uno, pero pues no, hoy no fue el caso. Entonces, de nueva cuenta, Mark, Alma, les doy las gracias por este tiempo. Y a ti también, Javes, no sé si quieres decir algo antes de que cortemos. Claro, pues nada, Mark, igual, Alma, pues muchas gracias por la aceptación a la invitación. Esa es su casa y esperemos que también hayamos contribuido un poco al pensamiento crítico, como ustedes también lo hicieron con nosotros. Excelente. Bueno, entonces nos despedimos a los que vayan a escuchar este podcast. Les agradecemos, les pedimos que se suscriban ahí, le den like a la página de Facebook. Estamos Fesofos, Fe más Conocimiento. Y pues nos escuchamos en alguna otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Excelente. Chao.